Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 253, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 11, la filosofía de las ciencias, 784, Avenarius. Ricardo Avenarius, 1843-1896, fue profesor de filosofía inductiva en Zúrich y dirigió, desde 1877 hasta su muerte, en colaboración con Wundt y otros, la revista trimestral de filosofía científica. Su primer escrito fue un ensayo sobre Spinoza, las dos primeras fases del panteísmo de Spinoza y la relación de la segunda a la tercera fase, Leipzig, 1868, al cual siguieron La filosofía como pensamiento del mundo según el principio del mínimo esfuerzo, 1876, La crítica de la experiencia pura, 2 volúmenes, 1888-1890. El concepto humano del mundo, 1871, que es su obra principal. Los escritos de Avenarius se hacen pesados y oscuros por una terminología desacostumbrada y artificiosa, pero su pensamiento directivo es bastante claro. Avenarius quiere construir una filosofía que sea una ciencia rigurosa, como las ciencias positivas de la naturaleza, y que por esto excluya toda metafísica y se limite al reconocimiento y a la elaboración de la experiencia pura. La experiencia pura es la que precede a la distinción entre lo físico y lo psíquico, y por ello no puede ser interpretada como el materialismo o como el idealismo hacen. Avenarius pretende volver a lo que él cree el concepto natural del mundo. Todo hombre se encuentra originariamente frente a un ambiente circundante y frente a otros individuos humanos. Pero el individuo y el mundo ambiente no son dos realidades separadas y opuestas, ya que el hombre tiene experiencia del ambiente precisamente en el mismo sentido en que tiene experiencia de sí mismo. Una y otra realidad pertenecen a una única experiencia y están constituidas por los mismos elementos. Estos elementos dependen de la acción recíproca del ambiente y del sistema nervioso del individuo, y Avenarius los divide en elementos y caracteres. Los elementos son las sensaciones propiamente dichas, colores, sonidos, etc. Los caracteres son el placer y el dolor, que constituyen lo afeccional, mismidad y alteridad, que constituyen lo esencial, lo idential, familiar y no familiar, que constituyen lo fidencial, y además las tres especializaciones de lo existencial, sea ser, apariencia, no ser, las de lo cierto, seguridad y no seguridad, de lo no tal, ser conocido o ser desconocido, y así sucesivamente. Las modificaciones de los caracteres dan lugar, además, a otras determinaciones: actividad, pasividad, corporeidad, etc. La primera consecuencia fundamental que se deriva de este punto de vista es la eliminación de toda contraposición entre lo físico y lo psíquico. Estos son realmente caracteres que proceden de la constitución de una relación de dependencia biológica entre el individuo humano y el ambiente que le rodea, pero no determinan ninguna dualidad real en la experiencia pura. Lo que llamamos cosa y pensamiento son únicamente formas diversas de posición de los mismos conjuntos de elementos. El pensamiento es solamente una sensación caracterizada de distinto modo que la cosa. Esta es percibida, aquel es representado. Pero todo complejo de elementos puede ser caracterizado tanto de un modo como de otro. La segunda consecuencia es que los términos existente y no existente, semejante y desemejante, etc., no tienen ningún significado lógico y objetivo, sino que son simplemente caracteres que dependen del curso de los acontecimientos biológicos y cambian con ellos. Es, pues, evidente el planteamiento biológico de toda la filosofía de Avenarius. La experiencia pura es falsificada por un proceso ficticio llamado introyección. Todo lo que la experiencia permite afirmar es que una cosa, por ejemplo, un árbol, que existe para mí, existe del mismo modo para los demás individuos humanos. En este reconocimiento no se va más allá de una analogía lógico-formal entre yo y los demás individuos. En cambio, si yo interiorizo la misma cosa, la cosa misma, considerándola como una representación o sensación mía, debo admitir en los demás individuos un proceso real,
que de ninguna manera forma parte de mi experiencia personal. En efecto, esta me testimonia solamente una relación entre los elementos del ambiente externo y mi cuerpo, pero nunca una relación entre aquellos elementos y mi conciencia o mi pensamiento. La introyección es, por tanto, una violación de la experiencia, y es imposible todo intento de ponerla de acuerdo con los hechos de la experiencia. Rompe la unidad natural del mundo empírico y lo divide en mundo externo y mundo interno, en objeto y sujeto, en ser y pensamiento. Nace entonces el problema insoluble de entender la relación entre los dos troncos así obtenidos a partir de la experiencia originaria, y nacen los conceptos del alma, de inmortalidad, de espíritu, con todas las dificultades que llevan consigo. La cuestión de las relaciones entre el alma y el cuerpo es otra de las dificultades que nacen de la introyección. Al rechazar la introyección, Avenarius deduce las consecuencias de que la psicología no puede ser más que fisiología. Los llamados estados de conciencia o procesos psíquicos son los mismos elementos del ambiente en cuanto actúan sobre el sistema nervioso y son observados solamente como cambios fisiológicos del mismo sistema nervioso. Toda específica causalidad psíquica queda así eliminada.